Hezbolá ha entrado en lo que podría ser el comienzo de un colapso histórico en Medio Oriente. Lo que está sucediendo ahora va mucho más allá de una nueva ronda de ataques. El grupo, que durante años fue considerado el brazo armado más poderoso de Irán en la región, ahora enfrenta al mismo tiempo presión militar, presión diplomática y presión interna dentro del propio Líbano. Irán ahora está prácticamente de rodillas debido a la guerra devastadora contra Estados Unidos e Israel, con daños devastadores en todo Irán. Ya suma más de 250.000 millones de dólares en daños causados. O sea, Irán ahora ya no tiene recursos ni siquiera para sostener adecuadamente su propio régimen. Cuando Irán se debilita, Hezbolá pierde fuerza, pierde protección, pierde dinero y pierde la capacidad de imponer miedo. Este sábado, 18 de abril de 2026, el escenario ya apunta a un cambio grave y potencialmente duradouro. Lo que sucedió en la práctica es claro. Israel y Líbano abrieron en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas, con la mediación de Estados Unidos. En el centro de las discusiones está precisamente aquello que durante mucho tiempo parecía intocable, el desarme de Hezbolá y la creación de un nuevo acuerdo de seguridad en el sur del Líbano. Poco después entró en vigor una tregua de 10 días y el presidente libanés Joseph Aoun defendió que esa pausa salga del ámbito de emergencia y avance hacia acuerdos permanentes. Cuando una estructura armada paralela ve al propio Estado libanés discutir el fin de su autonomía militar, es una alerta máxima. ¿Quién está en el centro de esta crisis? Por un lado, Israel, que intensificó la presión contra posiciones de Hezbolá. Por otro lado, el gobierno del Líbano, que intenta recuperar la autoridad sobre un territorio que durante mucho tiempo estuvo condicionado por Francia. Y detrás de todo está Irán, el principal patrocinador político, militar y estratégico de Hezbolá. Esa conexión es fundamental para entender por qué el momento actual es tan explosivo. Hezbolá no surgió como una fuerza aislada. Creció con apoyo iraní, con armas, entrenamiento, dinero y respaldo regional. Si ese pilar empieza a ceder, el grupo entra en una zona de desgaste profundo. Es ahí donde entra el factor moderno, lo más grave de esta noticia. Irán también da señales de debilitamiento. Irán ahora está prácticamente de rodillas por causa de la guerra devastadora contra Estados Unidos e Israel, con daños devastadores causados en todo Irán. Ya suma más de 250.000 millones de dólares en daños causados. O sea, Irán ahora ya no tiene recursos ni siquiera para sostener bien su propio régimen. Reuters volvió a destacar que la fuerza regional iraní había sido debilitada por los daños sufridos por sus grupos aliados en Líbano, Gaza, Yemen e Irak. En otras palabras, Hezbolá ya no opera respaldado por un patrocinador en ascenso, sino por un patrocinador bajo fuerte presión. ¿Dónde se materializa esto? En el sur del Líbano, en las mesas de negociación en Washington y en el propio ambiente político libanés. ¿Cómo avanza este proceso? Por la acumulación de golpes. El ejército libanés informó en enero que concluyó la primera fase de un plan para expandirse por el sur y desarmar a grupos fuera del control del Estado, destacando a Hezbolá. Reuters también registró que la meta de monopolio estatal de las armas en la región pasó a ser tratada como algo efectivo y tangible. Ese punto es brutal para el grupo porque afecta el corazón de su poder, las armas independientes, la presencia territorial y la capacidad de actuar por encima del Estado. ¿Por qué eso importa tanto? Porque Hezbolá siempre dependió del debilitamiento del Estado libanés y de la fuerza de Irán para sobrevivir como potencia paralela. Ahora, los dos pilares están bajo presión. Irán enfrenta una crisis interna y pérdida de influencia externa. El Líbano, por su parte, intenta reorganizar el poder en casa. Y el gobierno libanés ya dejó claro que el país no debe servir más a intereses extranjeros, ni ser arrastrado a conflictos externos. Esa frase afecta directamente la lógica de Hezbolá, que durante años operó como extensión estratégica de Teherán dentro del territorio libanés. También hay un elemento simbólico y político que pesa mucho. Hezbolá rechazó las conversaciones directas y reaccionó mal al avance de las negociaciones. Eso muestra que el grupo percibe el tamaño de la amenaza.
Cuando una organización armada intenta bloquear una vía diplomática que puede reducir su espacio de acción, es porque sabe que la negociación, en este caso, puede ser más peligrosa para ella que el enfrentamiento directo. Al final, ¿por qué parece que Hezbollah está entrando en una fase de colapso histórico ahora? Porque el grupo enfrenta el momento más delicado de su estructura reciente. Líbano empezó a discutir abiertamente lo que antes evitaba. Israel aumentó la presión. Estados Unidos entró como mediador central. Y Irán, que siempre fue el motor vital de esta máquina, ya no transmite la misma fuerza, la misma estabilidad, ni la misma capacidad de sostener a sus aliados como antes. Lo que se está formando no es solo una tregua. Lo que se está formando es el riesgo real de que Hezbollah pierda el papel de potencia armada dominante en Líbano y colapse de una vez por todas. Y esto ya tiene pinta de una derrota histórica para el grupo y también para el proyecto regional de Irán.